Prehistoria de la inteligencia artificial. Así como de alguna forma los soportes mecánicos para la automatización de cálculos aritméticos se sitúan en la prehistoria de los computadores, la prehistoria de la inteligencia artificial abarca desde los primeros tiempos de nuestra civilización hasta mediados del siglo XX. En este periodo se producen hechos que podemos agrupar en dos líneas. Una de ellas, directamente relacionada con la construcción de autómatas que simulaban desde el punto de vista externo el comportamiento humano o animal, y que solían funcionar en ayuda de su amo. La otra línea, referente a la información y automatización del razonamiento lógico y matemático. La tradición judía creó el mito del golem, figura humanoide hecha de arcilla a la que un rabino podía insuflar vida propia, convirtiéndola en un perfecto criado. Sin embargo, se requería la intervención divina para conseguir estos espectaculares resultados. El escritor Capek difunde en 1920 una palabra destinada a tener gran éxito: robot. En su obra Rura aparecen unos seres creados para realizar las tareas que el hombre no quiere hacer, que acaban siendo más poderosos que el mismo hombre, llegando a poner en peligro su existencia. Hasta la llegada de los ordenadores electrónicos no dispusieron los científicos y técnicos de una herramienta que permitiera la ejecución de tareas más complejas por parte de dispositivos mecánicos, que hiciera posible, por así decir, la construcción de golems y robots. A mediados del siglo XX, un grupo de científicos empezaron un nuevo programa de construcción de máquinas inteligentes, basado en descubrimientos recientes en neurología, una nueva teoría matemática de la información, en entendimiento de control y estabilidad llamado cibernética, y por los inventos de las computadoras digitales, una máquina basada en razonamientos matemáticos. La inteligencia artificial surge definitivamente a partir de algunos trabajos publicados en la década de 1940 que no tuvieron gran repercusión, pero a partir del influyente trabajo en 1950 de Alan Turing, matemático británico, se abre una nueva disciplina de las ciencias de la información. En su histórico artículo de 1950, Turing propuso que la pregunta ¿puede pensar una máquina? Era demasiado filosófica para tener valor y, para hacerlo más concreto, propuso un juego de imitación. En la prueba de Turing intervienen dos personas y una computadora. Una persona, el interrogador, se sienta en una sala y teclea preguntas en la terminal de una computadora. Cuando aparecen las respuestas en la terminal, el interrogador intenta determinar si fueron hechas por otra persona o por una computadora. Si actúa de manera inteligente, según Turing es inteligente. Turing señaló que una máquina podría fracasar y aún ser inteligente. El primer trabajo de inteligencia artificial fue realizado por M.C. Kujochipitz en 1943. Para esto utilizaron las fuentes del conocimiento sobre la fisiología básica y funcionamiento de las neuronas en el cerebro, el análisis formal de la lógica proporcional y la teoría de la computación de Turing. Propusieron un modelo constituido por neuronas artificiales, cada una estaba encendida o apagada. Mostraron que cualquier función calculable podría calcularse mediante cierta red de neuronas interconectadas y que los conectores lógicos se podían lograr utilizando estructuras de red. Minsky y Edmonds construyeron la primera computadora de red neural en 1951, se llamaba SNARK. Newell y Simon contaban con un programa de razonamiento, el teórico lógico, era un programa de computación capaz de pensar de manera no numérica. El programa era capaz de demostrar gran parte de los teoremas. El taller de Dartmouth contribuyó a que todos los personajes importantes se conocieran. Lo último del taller fue ponerle a este campo: inteligencia artificial. Entusiasmo inicial, grandes esperanzas, 1952, 1969, según el Solucionador General de Problemas, SGP, este programa se diseñó para que imitara protocolos de resolución de problemas de los humanos. Fue el primer programa que incorporó el enfoque del pensar humano. Gellerunter en 1959 construyó el demostrador de teoremas de geometría, DTG. En 1952, Samuel escribió un programa para el juego de gamas, el programa aprendió a jugar mejor que su creador. M.C. Carty definió el lenguaje de alto nivel Lisp. Ya tenía la herramienta que necesitaba, pero aún existía el problema de los escasos y costosos recursos de cómputo. Para resolverlo inventaron el tiempo compartido. También en 1958 publicó un artículo titulado Programas con sentido común, en el que descubrió el escucha consejos. EC podrá considerarse como el primer sistema de inteligencia artificial completo, fue designado para la solución de problemas. Estaba diseñado para usar el conocimiento general del mundo.
El programa permitía aceptar nuevas acciones durante el curso normal de operación, permitiendo ampliar la capacidad en áreas nuevas sin necesidad de reprogramación. El escucha-consejos incorporaba los principios medulares de representación y razonamiento. Estaban los micromundos, eran problemas limitados cuya solución requería de la inteligencia. Una dosis de realidad, 1966-1974, el obstáculo que enfrenta la mayoría de los proyectos de investigación, consistió en que aquellos métodos que demostraban funcionar en uno o dos ejemplos sencillos, fallaban en problemas más variados o de mayor dificultad. El primer tipo de obstáculo, fue que los programas contaban con poco o ningún conocimiento de la materia objeto de estudio. Cuando se intentaba la traducción automatizada para traducir, era necesario contar con un conocimiento general del tema respectivo, lo que permite discernir lo correcto en casos de ambigüedad y así precisar el contenido de una oración. El segundo obstáculo fue el de la intratabilidad de muchos de los problemas que se estaban intentando resolver mediante inteligencia artificial. Que un programa sea capaz de encontrar una solución no implica que tal programa encierre todos los mecanismos necesarios para encontrar la solución en la práctica. El tercer obstáculo derivó de las limitaciones inherentes a las estructuras básicas que se utilizaban en la generación de la conducta inteligente. Sistema basado en el conocimiento clave del poder. La naturaleza de la resolución de problemas de la investigación en la inteligencia artificial residía en un mecanismo de búsqueda de propósito general en el que se entrelazaban pasos del razonamiento elementales para encontrar soluciones complejas. Estos métodos son llamados débiles, debido a que la información sobre el dominio con que cuentan es débil. Para resolver un problema prácticamente es necesario saber de antemano la respuesta respectiva. DeNRAL fue el primer sistema de conocimiento intensivo que lograba funcionar. Sus conocimientos se basaban en importantes cantidades de reglas para propósitos especiales. Se incorporó la separación del conocimiento, en forma de regla, y la parte correspondiente al razonamiento. La inteligencia artificial se convierte en una industria, 1980-1988. Casi todas las compañías importantes de Estados Unidos contaban con su propio grupo de inteligencia artificial, el cual investigaba la tecnología de los sistemas expertos. En 1981 los japoneses anunciaron el proyecto de la quinta generación, un plan de 10 años para construir computadoras inteligentes en la que se corriera Prolog, de igual manera que las computadoras comunes corren código de máquina. Para contrarrestar el proyecto japonés se fundó la Microelectronic and Computer Technology Corporation, MCC. Originaba el diseño de chips y la investigación en el campo de las interfaces humanas. Más de un centenar de compañías constituyeron sistemas de visión robótica para uso industrial. El regreso de las redes neurales, 1986 al presente, físicos utilizaron técnicas de la mecánica estadística para analizar las propiedades de almacenamiento y optimización de las redes. Psicólogos estudiaron los modelos de la memoria basados en redes neurales. 4 grupos reinventaron el algoritmo de aprendizaje de retroprogramación. El algoritmo se aplica a problemas relacionados con el aprendizaje en computación y en psicología. Había pesimismo en la aplicación de la tecnología de los sistemas expertos. Para construir un sistema experto satisfactorio, se necesitaba algo más que un sistema de razonamiento que estuviera lleno de reglas. Acontecimientos recientes, 1987 al presente. En años recientes, hubo un cambio tanto en contenido como en metodología en las investigaciones de inteligencia artificial. Actualmente es común construir sobre teorías ya existentes que proponen teorías totalmente novedosas, toman como base rigurosos teoremas o sólidas evidencias experimentales más que la intuición, y demostrar la utilidad de las aplicaciones en el mundo real, más que crear ejemplos de juguetes. En el campo de la comprensión del lenguaje, prevalecen los enfoques basados en los modelos de Markov ocultos, MO. Estos modelos se basan en una teoría matemática, lo que les permitió basarse en resultados dedicados décadas de resultados hechos en otros campos. Los modelos fueron generados mediante un proceso de aprendizaje basados en datos del lenguaje real. Esto garantizó un sólido desempeño. El área que se benefició con la formalización fue la planeación. Existe un número de avances sobre los que se apoya el siguiente, en vez de empezar de cero cada vez. En consecuencia, en vez de planificación de sistemas que solo funcionaban para los micromundos, actualmente sirven para la programación del trabajo fabril y de misiones especiales. La invención del formalismo de red de creencia obedece a la necesidad de poder razonar ante una combinación de evidencias inciertas.
Este enfoque supera los sistemas de razonamiento probabilístico, décadas 60 y 70, y actualmente prevalece en la investigación que se hace en inteligencia artificial sobre razonamientos inciertos y sistemas expertos. Este sirvió para promover sistemas expertos normativos, los que actúan racionalmente de acuerdo con las leyes de la teoría de las decisiones, sin que intenten imitar a los expertos humanos. Cronología de la inteligencia artificial. En 250 AC, Ctesibios de Alejandría construyó la primera máquina autocontrolada, un regulador del flujo de agua que actuaba modificando su comportamiento racionalmente correctamente, pero claramente sin razonamiento. En 1315 D.C. Ramón Llull tuvo la idea de que el razonamiento podía ser efectuado de manera artificial. En 1940 Alan Turing y su equipo construyeron el primer computador electromecánico y en 1941 con Ratzu se creó la primer computadora programable y el primer lenguaje de programación de alto nivel Plan Calcul. Las siguientes máquinas más potentes, aunque con igual concepto, fueron la ABC y ENIAC. En 1943 Warren Kujoc y Walter Pitt presentaron su modelo de neuronas artificiales, el cual se considera el primer trabajo del campo de inteligencia artificial, aun cuando todavía no existía el término. En 1950 Turing consolidó el campo de la inteligencia artificial con su artículo Computing Machinery and Intelligence, en el que propuso una prueba concreta para determinar si una máquina era inteligente o no, su famosa prueba de Turing, por lo que se le considera el padre de la inteligencia artificial. Años después Turing se convirtió en el adalid que quienes defendían la posibilidad de emular el pensamiento humano a través de la computación y fue coautor del primer programa para jugar ajedrez. En 1951 William Shockley inventa el transistor de unión. El invento hizo posible una nueva generación de computadoras mucho más rápidas y pequeñas. En 1956 se acuñó el término inteligencia artificial en Dartmouth durante una conferencia convocada por McCarthy, a la cual asistieron, entre otros, Minsky, Newell y Simon. En esta conferencia se hicieron previsiones triunfalistas a 10 años que jamás se cumplieron, lo que provocó el abandono casi total de las investigaciones durante 15 años. En 1980 la historia se repitió con el desafío japonés de la quinta generación, que dio lugar al auge de los sistemas expertos pero que no alcanzó muchos de sus objetivos, por lo que este campo sufrió una nueva interrupción en los años 90. En 1987 Martin Fischles y Oscar Firschen describieron los atributos de un agente inteligente. Al intentar describir con un mayor ámbito, no solo la comunicación, los atributos de un agente inteligente, la IA se ha expandido a muchas áreas que han creado ramas de investigación enormes y diferenciadas. Dichos atributos del agente inteligente son: en la actualidad se está tan lejos de cumplir la famosa prueba de Turing como cuando se formuló: ¿existirá inteligencia artificial cuando no seamos capaces de distinguir entre un ser humano y un programa de computadora en una conversación a ciegas? Como anécdota, muchos de los investigadores sobre IA sostienen que la inteligencia es un programa capaz de ser ejecutado independientemente de la máquina que lo ejecute, computador o cerebro.